Bueno, buenos días. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a Ale, a Karen, a todo el equipo. Por supuesto no hay manera de estar a la altura de la presentación de Ale, pero haremos lo posible. Pero bueno, es un gusto estar acá. Y cuando me invitaron a hacer esta presentación en el marco del inicio de esta materia, yo dije, bueno, a ver, cuando yo era estudiante y estaba empezando, ¿qué me habría interesado escuchar? Y creo que lo que me pasó fue pensar que me parece interesante pensar en, bueno, a la psicología cognitiva viva, ¿no? ¿Qué puede hacer por nuestras vidas y qué puede hacer por la vida de otros esta disciplina sobre la que vamos a empezar a estudiar? Y entonces quería compartir con ustedes dos aspectos de este estar vivo de la disciplina, uno más interno, que tiene que ver con el proceso de desarrollo de un concepto en particular sobre el que vamos a trabajar, en el cual hubo muchísimo debate, un debate muy rico y un debate que es muy interesante conocer cómo se resolvió. ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias en el marco de la investigación científica? Y por otro lado, y acá me voy a volver un poco más autorreferencial porque tiene que ver con mi experiencia personal, ¿qué es lo que la psicología cognitiva tuvo para aportar a un área en el que yo venía fracasando sistemáticamente, que era enseñarle a leer y escribir a los chicos en contextos de pobreza? Y cómo descubrir algunas cosas vinculadas con investigaciones me permitió a lo largo de muchos años ir llevándolas a la práctica y que se convierta en una herramienta viva y en una herramienta que me permite contribuir a hacer un aporte a la vida de muchos chicos. Entonces, es un poco contarles este viaje que en términos de la ciencia, alguien planteó que el descubrimiento de la existencia de una relación fuerte entre la conciencia fonológica, que es el concepto sobre el que vamos a trabajar, y sus progresos en el aprendizaje de la lectura, es uno de los mayores éxitos de la psicología contemporánea. La realidad es que hemos asistido a uno de estos viajes de éxito donde se aprendió muchísimo, donde se entendió muchísimo y donde además la psicología cognitiva después nutrió la investigación neurocientífica. Entonces vamos a empezar por el principio. Lo primero es, bueno, a ver, ¿qué es esto de la conciencia fonológica? Porque no tiene mucha gracia tratar de entender la historia de un concepto si no sabemos en qué consiste este concepto. Entonces yo voy a empezar, si quieren, por el final, que es qué es lo que consideramos ahora, qué es este concepto, para después contarles un poco la historia de su desarrollo. Básicamente, si a uno le pregunta a alguien que no está en el tema, ¿qué es enseñar a leer y escribir? Es básicamente enseñar las letras, diría cualquiera de nosotros, como se hacía hace 25 siglos en Grecia. Desde hace 25 siglos se piensa, bueno, a ver, el chico ya sabe hablar, le enseñó las letras y sabe escribir. Parece bastante sencillo y sin embargo, tan sencillo no ha resultado ser. ¿Ok? Ahí está. Veamos un ejemplo. Este es un nene que se llama Martín, tiene 6 años, escribió mesa, mate, pelota, y esto pasó cuando quiso escribir campo y cuando quiso escribir campera. ¿Qué pasó ahí? Se comió una letra, claramente, esa es la definición. ¿Qué letra se comió? ¿No conoce la M? Conoce la M. ¿Y por qué no la escribió? Bueno, no la escribió, no porque no la conozca, no porque no sepa cómo se llama, o porque no sepa cómo suena, porque si algo de esto sucediera no habría podido usarla en mesa o en campo, sino porque en mesa o en mate, sino porque no sabe que en la palabra campo hay un sonido M. Es decir, no sabe que suena esa letra en la palabra. Y si no sabe que en campo hay una M, mejor dicho, que en campo hay algo que suena M, ¿por qué lo va a poner? Si ponemos las letras que no suenan. Y alguien me puede decir, bueno, pero a ver, si el chico dice campo, no dice capo, el chico dice campo, ¿cómo puede ser que no sepa que hay un sonido ahí? Para un adulto alfabetizado esto es absolutamente incomprensible, porque además estamos convencidos de que todas las letras se oyen igual y que todas las pronunciamos de la misma manera. Voy a intentar, vamos a ver cómo me va con la tecnología, con una analogía. Voy a ir allá porque seguro que esto no va a salir si no. No, por supuesto que no salió. Bien. Estas son las cosas que pasan, perdón. No.
¿No? No importa, no importa. Se los voy a contar nomás. La idea acá era que escucháramos el himno a la alegría de Beethoven, Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Conocen? Bueno, si ustedes la oyen, si se oyera, les pregunto, ¿qué es esto? Y me dicen, es la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo bien? ¿Qué es? ¿Está ahí? Bueno, igual. Bueno, igual se hacen a la idea. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto muy bien, ¿qué instrumentos oyen? ¿Qué oyen? Violín. 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 Cello. Bien. Vamos a poder identificar 3 o 4 instrumentos, ¿sí? Ahora yo les digo, pero si ustedes reconocieron la música, ¿por qué no saben qué instrumentos la forman? Porque si vamos a ver cuáles son los instrumentos que la forman, esta es la lista que encontramos. Y si yo les digo, bueno, escucharon el trombón, ¿verdad? Bueno, y sin embargo reconocieron la melodía. ¿Por qué? Porque reconocemos la melodía globalmente. No necesariamente somos capaces de identificar cada uno de los instrumentos que usamos para componer esa melodía. Ahora, si fuéramos músicos, seguramente sí. Ni que hablar si fuéramos directores de orquesta. El director de orquesta oye cada uno de esos instrumentos. Podríamos incluso entrenarnos para identificar los instrumentos que forman la melodía. Pero sin este proceso de análisis sistemático del sonido, no reconocemos cada uno de los instrumentos que estamos oyendo. Reconocemos globalmente el sonido. ¿Se entiende esto? Algo así le pasa a los chicos con la palabra. Reconocen la palabra, pero eso no quiere decir que puedan reconocer cada uno de los sonidos que están pronunciando para que la palabra se produzca. Esto, digamos, es una analogía, que es una analogía gruesa, digamos, pero sigue siendo una analogía como para que tratemos de entender. Otra analogía que a mí me gusta es, vamos a suponer que yo fuera afinada y me pusiera a cantar, no lo voy a hacer, quédense tranquilos, pero yo me pongo a cantar y de pronto alguien que sabe de música me dice, me gustó esa parte, retoma desde el do. Yo no tengo la menor idea. Y esa persona me puede decir, bueno, pero a ver, lo cantaste. ¿Cómo no sabes cuál es el do? Y yo no sé cuál es el do. Porque una cosa es poder cantar una canción y otra cosa es poder reconocer cada uno de los sonidos que hay dentro de esa canción. Ahí hay todo un proceso de análisis de esos sonidos que yo tengo que poder hacer. Bueno, esto a nosotros no nos pasa con las palabras, pero sí a los niños que todavía no aprendieron a escribir. Esto quiere decir que los chicos tienen que, más allá de poder decir las palabras, poder analizar los sonidos que las forman para así aprender a escribir. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer todas las letras que tengo abajo, pero si yo en la palabra que pronuncio no reconozco los sonidos, ¿por qué voy a poner las letras? De hecho, cuando los chicos hacen un análisis de este tipo, y entonces en mano reconocen ma, no. Bueno, 2 sonidos, 1 letra para cada uno. Digo ma, pongo la A, digo no, pongo la O. Así es como me como letras, como se suele decir. Porque analizando la palabra oral, no saben, no reconocen los sonidos que la forman. Esta habilidad para reconocer los sonidos que forman las palabras, que es absolutamente vital, sabemos hoy, para poder leer y escribir, es la que se llama conciencia fonológica. Y de esta habilidad es que les voy a contar un poquito la historia. Yo empecé por el final porque tenemos que entender de qué hablamos y que el concepto de conciencia fonológica es más difícil de entender de lo que a veces creemos. Vamos a ver un poco de historia y acá hay algo interesante. Hay una primera cosa que me parece que es muy importante decir. Si yo en una conferencia digo voy a hablar de la historia de la conciencia fonológica, ¿cuál
cualquiera me va a decir, bueno, va a empezar a hablar 1970 Estados Unidos, ¿sí? Pues no. Ellos tienen mejor prensa, pero esta historia empieza en realidad en la Unión Soviética en la década del 50. Ellos fueron los primeros en intuir esto y fueron los que empezaron a hacer estos análisis, solo que difunden menos. De hecho, ahora lo vamos a ver, el Konin, que es el verdadero padre de este concepto, tiene un libro publicado en inglés en 1963. Y aún así, cuando hacemos la historia, empezamos en 1970 en Estados Unidos. Cada uno interpreta como quiere. Entonces, Karpova en 1955 se pregunta cómo analizan los chicos una emisión oral. ¿Pueden contar palabras los chicos? Palabras orales, acá no hay ninguna escritura. Y entonces ella enseña a listas de palabras, y si yo a los chicos les doy una lista de palabras, los chicos cuentan las palabras perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si les doy una oración? ¿Pueden reconocer cada palabra dentro de una oración? Y uno dice, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo no? Porque ustedes acá, si yo les pregunto, están seguros, seguramente que yo después de cada palabra hago una pausa, ¿verdad? ¿Hago una pausa después de cada palabra? No. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a leer y a ver la separación entre palabras en la escritura que creemos que hay una pausa después de cada palabra. Pero esto es un continuo sin interrupción. Si esto en lugar de ser español fuera otro idioma, ustedes no sabrían dónde hacer los cortes. Les debe haber pasado cuando escucharon hablar a alguien que habla otro idioma, que no sabe si dijo 5 palabras, 18. Necesitamos conocer el idioma. Entonces, acá la pregunta fue, ¿qué pasa con los chicos? ¿Cómo reconocen cuántas palabras hay en una oración? Entonces, este es un ejemplo. La oración era, Galia y Boba fueron a caminar. Le preguntaron a chicos de 3 a 7 años, obviamente fueron encontrando resultados diferentes, y los resultados fueron, por ejemplo, el nivel más básico, los chicos decían 2. Galia fue a caminar, Boba fue a caminar. Evidente. ¿Qué está pasando ahí? Los chicos no están analizando el lenguaje, están yendo directo al significado. Hay 2 personas que fueron a caminar, entonces hay 2 palabras. ¿Se ve? Después los chicos empiezan a analizar el lenguaje y dicen cosas como 2 palabras. Galia y Boba fueron a caminar. Algo así como sujeto y predicado, ¿sí? Es decir, empiezan a analizar el lenguaje, ya no solo el significado, pero a un nivel que todavía no reconoce palabra por palabra. El concepto de palabra y aislar las palabras en el continuo del habla es un enorme desafío. Y después, los más grandes pueden contar las palabras, pero a veces hay errores. Por ejemplo, los conectores no los cuentan, y no es una palabra, entonces no la cuentan. Es decir, el proceso de reconocer qué es una palabra es un proceso complejo, porque nuestra relación con el lenguaje es compleja, porque aprendemos el lenguaje para comunicarnos. Aprendemos el lenguaje por el significado. Ningún chico aprende a decir la palabra leche porque le gusta la cantidad de sonidos que tiene. Aprende a decir leche porque quiere tomar leche, ¿sí? El lenguaje se aprende para comunicarse. Pero si queremos leer y escribir, tenemos que cambiar nuestra relación con el lenguaje. Tenemos que empezar a analizarlo. Por aquellos años, Luria dice algo así como que en este periodo la palabra puede ser usada, pero no se le presta atención. Luria es el que desarrolla lo que llamamos la metáfora del vidrio. Dice, con frecuencia se presenta como un vidrio a través del cual el niño mira el mundo, sin hacer de la palabra un objeto de atención. Usamos las palabras para comunicarnos, pero no las miramos, no prestamos atención a ellas, no las escuchamos. Por estos años, el Konin también plantea algo así. Para aprender a leer, los niños deben familiarizarse con el sistema de sonidos de la lengua, tienen que poder analizar la palabra oral, y tiene una cita de 1922 donde dice, el análisis de cualquier cosa que fluctúa es imposible. El habla tiene que materializarse. El habla se va. El habla no lo vemos. El habla fluye, el habla no dura. Y esto hace que sea tan difícil analizarlo. Y entonces el Konin inventa esto. Estas son las famosas cajas del Konin,
donde le da a los chicos el dibujo, gato, un espacio para cada sonido. ¿Y qué tienen que hacer los chicos? Porque ustedes me dicen, bueno, a ver, pero es obvio, si hay 4 lugares, ponen 4 fichas y ya está. ¿Qué gracia tiene esto? ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto no es acertar con el número, sino el proceso. El chico para poner la ficha tiene que reconocer el sonido, tiene que decir ga, g, g, pone la ficha de g, a, t, o. Es decir, analizar los sonidos que forman las palabras. Esto es el Konin 1960 más o menos. Pero la difusión del concepto efectivamente llega cuando llega a los laboratorios Haskins en Estados Unidos, que están en la Universidad de Yale y que le ponen el nombre de conciencia fonológica. Es decir, la conciencia fonológica es la capacidad para reconocer y manipular los sonidos de las palabras. ¿Y estos investigadores qué dicen? Dicen, para aprender a leer y escribir hay que tener conciencia fonológica. Y los chicos que tienen dificultades es porque no logran desarrollar conciencia fonológica. Es decir, necesitamos tener la capacidad para analizar los sonidos para después poder aprender a escribir. Y acá empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque esto es lo que pasa cuando un proceso de investigación involucra internacionalmente a muchos equipos pensando de manera independiente y discutiendo. Entonces, en 1979, el grupo de Bruselas dice, no, la conciencia fonológica no se desarrolla. No es algo evolutivo, como, bueno, el chico aprende a caminar, después aprende a hablar, después tiene conciencia fonológica. Esto no es así. Y tienen para demostrarlo una idea genial. Vamos a buscar analfabetos, a ver si los analfabetos tienen conciencia fonológica. Porque si los analfabetos no tienen conciencia fonológica, ¿qué quiere decir? Que no es natural desarrollar conciencia fonológica. Que el que analiza las palabras es porque aprendió a escribir, pero el que no aprende a escribir no analiza las palabras. Y de hecho ellos encuentran esto. Es verdad que los analfabetos pueden rimar, pueden hacer rimas, pero cuando les piden que cuenten cuántos sonidos tiene una palabra, no lo pueden hacer. Entonces ellos dicen, no, la conciencia fonológica no viene antes de la alfabetización, viene después. Ustedes están equivocados. Y esto, la consecuencia es, no sirve para nada para enseñar a los chicos a leer y escribir. Y entonces, desde el otro lado, empiezan las otras investigaciones. Van a ver a los chicos. Este es un artículo publicado en Nature, que es una de las revistas científicas más importantes. Cualquier investigador sabe que publicar en Nature es palabras mayores. Y esto, fíjense que el otro es del 79, esto es del 83. ¿Qué hacen? Van a buscar chicos de 3 años. Y ven cuántas rimas conocen los chicos de 3 años. ¿Y qué descubren? Que los chicos que a los 3 años riman mejor, rimar es una manera de analizar los sonidos de las palabras, después aprenden muchísimo mejor a leer y escribir en primero, segundo y tercer grado. Entonces dicen, hay una relación. Primero tuvieron conciencia de los sonidos, después aprendieron a leer y escribir más fácil. Entonces, alguna relación hay. Por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, claro, hay una relación porque en la casa donde se enseñan rimas también se enseña a leer y escribir. Y entonces no tiene nada que ver con la conciencia fonológica. Pero ellos hacen otra cosa. Agarran a 65 de esos chicos con los que estuvieron trabajando y los entrenan. Entrenar es una palabra que tiene muy mala prensa. Es una palabra que se usa en el campo de la conciencia fonológica. Yo la dejé a propósito porque me parece que está bueno que desacralizar. Es decir, se habla de entrenamiento, se habla de entrenamiento. Podemos hablar de otra cosa, porque en el fondo lo que hacen es enseñar. Pero ese es el término que se usa y también está bueno que seamos conscientes de que podemos no estar de acuerdo con todo lo que se hace en distintos espacios. Entonces, básicamente los hacen jugar a los chicos con los sonidos y los chicos que participan de esta enseñanza de reconocer los sonidos de las palabras, después aprenden mucho mejor a leer y escribir. Y acá ya empieza a haber una idea de que entonces algo
este aprendizaje de la lectura y la escritura tuvo que ver con este trabajo de analizar los sonidos que hicieron los investigadores con estos chicos. Es decir, el grupo de Bruselas dice, no hay una relación causal, esta gente dice, sí que hay una relación causal. ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Cómo resolvemos el problema? Nos podemos pelear, podemos no hablarnos nunca más, nos podemos echar de los lugares donde estamos o podemos hacer más investigación y ver con más ciencia, no con menos ciencia, quién tiene razón. Y entonces empiezan 10 años de muchísima investigación. Ejemplo, este es un estudio del 84, que lo que hacen es tomar a niños de preescolar y les toman un montón de tareas. Ejemplo, decir rimas a una palabra dada, ¿sí? Yo te digo cama, decime algo que rime con cama. ¿Cuál rima? Yo te doy una palabra, otras 3, ¿cuál de las 3 rima con la que te dije? Todo esto sin una palabra escrita, es puro análisis del lenguaje oral. ¿Cuál tiene el mismo sonido inicial? Mate, ¿cuál empieza como mate? Pato, caballo o mesa. El chico tiene que decir cuál es la que empieza con el mismo sonido, cuál tiene el mismo sonido final, lo mismo pero con el sonido final. Elidir la consonante inicial, que es, por ejemplo, decir cama sin k. Esto es bravo, ¿sí? Sustituir la consonante inicial, a cama, en lugar de k, decirlo con r. ¿Qué queda? ¿Cuál empieza con un sonido inicial diferente? Acá empiezan a variar porque, bueno, no es lo mismo reconocer igualdad que reconocer diferencia, entonces para controlar esto, ¿cuál tiene un sonido final diferente? O te digo una palabra sin el sonido inicial y me tenés que dar el sonido inicial. Esto es apenas un ejemplo de una investigación de las decenas que se hicieron por esos años. Y este grupo que encuentra, por ejemplo, que algunas habilidades eran demasiado fáciles para el grupo con el que trabajaron. ¿Qué pasa si es demasiado fácil? Y si es demasiado fácil, todos lo hacen bien y entonces no me da ninguna información. ¿De qué me sirve? Saber algo que todos hacen no varía. Hay algunas que son demasiado difíciles y hay otras que sí están en el nivel de los chicos y que predicen cómo van a aprender a leer y escribir. Es decir, los que tenían los puntajes más altos en estas tareas, después, un año después, eran los que mejor leían y los que mejor escribían. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que lo que la investigación empieza a mostrar es que hay niveles de conciencia fonológica. Hay algunos fáciles, hay otros intermedios y otros difíciles. Entonces, ¿qué es lo que los investigadores terminan diciendo? Claro, todos hablamos de conciencia fonológica, pero en realidad estamos midiendo cosas diferentes. Si vos medís rima y yo mido elisión de sonido inicial, no estamos midiendo lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Y ahí es cuando el campo empieza a tener consenso y se llega a un acuerdo. La conciencia fonológica tiene niveles y hay niveles que sí los necesito para aprender a leer y escribir y otros niveles que solo se desarrollan durante el aprendizaje de la lectura y la escritura y otros solamente las puede hacer el que sabe leer y escribir. Y entonces tenemos más o menos en la misma época representantes de un grupo y representantes de otro que publican artículos en la misma dirección diciendo, ya entendimos. En este esfuerzo colectivo, ante la diferencia, lo que hicimos fue investigar. Y cuando mejoramos nuestras investigaciones, terminamos encontrando el punto de consenso sobre este tema. Estas mismas historias yo se las puedo contar sobre dificultades lectoras, por ejemplo. Lo mismo. Digo, y esto acá en Uruguay además es algo que hay que decir, tenemos el artículo de 1975 de Carbonell de Grompone que se llama Colonialismo y dislexia y que dice la dislexia no se manifiesta igual en español que en inglés, artículo al que en el mundo del inglés nadie le dio bolilla. Y entonces viene en 1990 un austríaco
que ser austríaco parece que cotiza más que ser sudamericano, y que dice, la dislexia no se manifiesta igual en todos los idiomas, y se empieza a investigar, y se llega exactamente a la conclusión de Carbonell de Grompone en 1975. Es algo así como lo que pasó con la Unión Soviética. Claramente se llega a la conclusión de que efectivamente no es lo mismo ser disléxico en inglés que en español o que en alemán. Dije, bueno, si les cuento además esa historia también me van a matar, entonces digo, la menciono nada más, pero básicamente a mí lo que me interesa de esto es, si se fijan cuándo empezamos y cuándo llegamos, acá han pasado 40 años de investigación para un concepto. Digo porque a veces uno quiere resolver las cosas en el corto plazo y el llegar a entender realmente qué es esto de la conciencia fonológica que yo les estoy explicando, a la comunidad científica internacional le tomó prácticamente 40 años, tomó unos 8 o 9 años más que el sistema educativo aceptara la importancia de la conciencia fonológica para la enseñanza de la lectura y la escritura, y en Argentina esperamos que en los próximos 40 años lo logremos. La perspectiva es mala, pero nosotros no perdemos las esperanzas. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Este es el consenso hoy. Tenemos el concepto de conciencia fonológica. Hay una conciencia fonológica superficial que viene antes del aprendizaje de la lectura y la escritura y hay que desarrollarla para después poder aprender a leer y escribir. Y hay una conciencia fonémica, porque acá estamos pensando en las unidades más pequeñas, que se desarrolla junto con el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es decir, si volviéramos a hacer el estudio del 79, los adultos analfabetos probablemente podrían hacer alguna de estas tareas, seguramente no podrían hacer ninguna de estas, porque esto solamente lo hace alguien que aprende a leer y escribir, porque lo fue desarrollando en el proceso de aprender a leer y escribir. Entonces, hoy hay una convicción en el campo de la psicología cognitiva de que para aprender a dominar el sistema de escritura, es decir, para poder leer y escribir palabras, hay que empezar por desarrollar conciencia fonológica y conocer las correspondencias fonema-grafema. Este es el punto de partida del dominio del sistema. Y ahí nos vamos a la educación. Y como les decía al principio, yo me vuelvo autorreferencial porque, digamos, me parecía interesante cómo uno, desde el lugar donde esté inserto, es afectado por estas investigaciones que de pronto se realizan en lugares muy distintos del planeta. Yo era docente acá, esto es lo que llamábamos con cierta presunción la escuelita, que eran 3 ambientes sucesivos con el baño al fondo. Yo tenía el aula del fondo, se ve que porque recién había entrado, y entonces tenía que convivir acá, digamos. Yo era docente ahí más o menos, durante muchos años. Trabajaba mucho, estaba muy comprometida con los niños que iban a esto, que eran centro de apoyo escolar, en realidad iban a contraturno de la escuela, y no lograba nada, básicamente. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo siempre cuento esto porque la verdad es que fue una de los primeros impactos que yo tuve. Esto es lo que en aquel momento, esto es el año más o menos 93, todos nos decían que había que hacer, es decir, había que traer las prácticas sociales al aula, entonces teníamos que íbamos a escribir el diario del barrio. Hicimos todo un proceso, los chicos traían noticias de cosas que pasaban en el barrio, hacían los dibujos, escribían como podían la noticia y yo la escribía abajo para que se entendiera lo que se quería decir. Una era, acá en este caso, fuimos a la placita y un auto chocó a un señor. Y ahí tenemos los dibujos. Pagué de mi bolsillo las fotocopias y fuimos con los chicos alegremente a distribuir por todas las casas nuestro periódico barrial. Los chicos se van a su casa y al ratito aparece un señor.
El señor era el papá de uno de mis alumnos, furioso. Me mira y me dice, ¿vos sos la que anda repartiendo por el barrio que mi hijo no sabe leer y escribir? Yo me quedé helada, porque era con las mejores intenciones. Pero el hijo de ese señor tenía 9 años y el señor tenía razón. Yo no tenía derecho a hacer eso. Lo que pasó es que yo estaba tomando las prácticas, esto que llamamos las prácticas sociales de lectura y escritura, que parece que son muy aceptables para un sector social, pero que nadie se ocupó de verificar qué pasaba en otros sectores sociales con esas prácticas. Y cuando yo salgo a repartir esto, no me doy cuenta que lo que estoy mostrando, porque acá estaban además los nombres de los chicos que habían sido, de los cuales yo creí que yo estaba muy orgullosa, estaban los nombres de los chicos que no sabían leer y escribir. Mensaje que yo no me di cuenta que estaba repartiendo por el barrio. Y ahí fue un primer alerta. Es decir, ojo, no todos miramos el mundo desde el mismo lugar, no todos estamos en el mismo lugar y no en todos lados podemos hacer lo mismo. Las prácticas de enseñanza tienen que ajustarse al contexto en el cual les estamos enseñando. Y yo estaba enseñando en un contexto de mucha pobreza y estaba trasladando prácticas que en realidad habían sido desarrolladas en los colegios de la clase media profesional. Y me estaba yendo mal. Y José fue el otro que me resultó muy perturbador. ¿Por qué? Yo estaba convencida de que había que respetar los tiempos de los niños, que los niños iban a construir y que cuando estuvieran en condiciones de construir iban a poder escribir. Y que había que trabajar, yo trabajaba mucho, mis compañeros me decían dejarlos un poquito en paz y yo no los dejaba en paz. Y José no aprendía. Entonces viene un día la mamá de José y me dice, la maestra, José estaba en primer grado, la maestra dice que si el mes que viene no sabe escribir, no pasa de grado. Yo compartí mi indignación con la señora y la señora me miró con cara de, la maestra dice que si en un mes no sabe leer y escribir no pasa de grado. Tu indignación no me preocupa, el chico tiene que aprender a leer y escribir. Yo por supuesto no sabía qué hacer. Yo estaba haciendo todo lo que sabía y estaba dándole la oportunidad de que construyera libremente. Entonces la mamá se sentó con él y le enseñó las letras. Y al mes, José escribía. Y entonces yo dije, a ver, ¿hay procesos constructivos autónomos o la maestra te amenaza y vos aprendes a leer y escribir? Algo acá no está dentro del mismo paradigma. ¿Cómo puede ser que la amenaza de la maestra acelere un proceso que se supone que es espontáneo, que tiene que tener sus tiempos? Y me empecé a cuestionar qué era lo que yo estaba haciendo. Porque esto no encajaba con mis libros. Libros con los que yo empezaba a tener otro problema. Y es, si los chicos construyen espontáneamente, ¿por qué mis chicos no construyen? ¿Son tontos? Y la realidad es que yo tuve la suerte de que mi primera experiencia docente fue, apenas salida del secundario, empecé a trabajar en barrios muy pobres. Y yo ahí me encontré con chicos perfectamente inteligentes, capaces, vivaces y que aprendían todo lo que en su contexto podían aprender. Entonces yo, a los 19 años, me inmunicé contra la teoría de que el problema es que los chicos no tenían capacidad. Es el día de hoy, desde los 19 años han pasado unos cuantos y no logran convencerme. El problema no son los chicos. Entonces, si estos chicos no están construyendo, hay algo que está mal en lo que estamos haciendo nosotros y no en lo que están haciendo los chicos. Porque José era un chico perfectamente capaz. ¿Cómo puede ser que 6 meses de trabajo mío no hubieran producido nada y una amenaza de la maestra lo hubiera alfabetizado? Algo no estaba bien en el proceso. Y ahí empecé a buscar ayuda, alguien que me orientara respecto de qué le pasaba a estos chicos. Ahí me encontré con Ana María Borsone, que era una voz absolutamente solitaria en la Argentina en ese momento, hablando de la psicología cognitiva de la lectura. Y empezamos a hacer otras cosas, esto es un largo camino, y los chicos empezaron a aprender.
Cuando nosotros empezamos a enseñar de otra manera, los mismos chicos que no aprendían nada empezaron a aprender. Y entonces, si de algo me terminé de convencer ahí, es de que el problema no estaba en los chicos. Y de que si los chicos más pobres no aprendían a leer y escribir, teníamos que hacer cosas diferentes para que esto sucediera. Y las empezamos a hacer y los chicos empezaron a aprender. Ahora, cada vez que íbamos a una nueva experiencia, ¿qué pasaba? Llegábamos a un primer grado, pero había chicos de 9 y 10 años para los cuales lo que hacíamos ya era tarde. Chicos de 9 y 10 años que no sabían leer y escribir y que nosotros cambiáramos las prácticas en el aula no estaba haciendo la diferencia suficiente. Y ahí surge el DALE. El DALE es un programa originado en este problema. Como ustedes ven, lo que tenemos son chicos grandes, en grados avanzados, y que no pueden escribir una sola palabra en forma completa. Cuando yo empecé con esto no tenía la menor idea de la extensión de este problema. Lo fui descubriendo en el camino. Cuando yo empiezo con esto y de pronto empiezan a demandarme, y yo empiezo a encontrarme con la gravedad que este problema tiene en la Argentina. No sabemos cuántos son, no hay manera de contarlos. Nadie hace la evaluación que hay que hacer. Además, estos chicos tienen un tema de ausentismo escolar, claramente, entonces hay que ir a buscarlos uno por uno para poder evaluarlos. Lo que sí sabemos es que son muchísimos, son mucho más, por ejemplo, que los chicos disléxicos. Los datos que tenemos, que son muy tentativos, nos hablan de que hay un 10% de los chicos en contextos de pobreza que terminan sexto grado sin saber leer y escribir. Y yo no estoy diciendo no entienden lo que leen, no tienen comprensión lectora, producen malos textos. No, yo estoy diciendo esto. No pueden escribir una palabra sencilla. Entonces, ahí desarrollamos el DALE, que es un programa que tiene una serie de lineamientos teóricos, una serie de materiales, porque la realidad es que cada maestro no puede reconstruir todos los materiales por su cuenta, se necesita contar con algunos materiales organizados y planificados, y empezamos a trabajar. Esto es apenas un ejemplo de las cosas con las que nos fuimos encontrando. Esta nena, cuando la conocimos, tenía 9 años, estaba repitiendo tercer grado. Es decir, hacía 3 años que iba a la escuela y en 3 años así escribía mamá, pelota, oso, mesa y pomelo. Es decir, después de 3 años de escolarización, la nena no podía escribir una palabra completa. Trabajamos con ellas, trabajó la maestra a la que nosotros formamos, en 25 encuentros de 20 minutos cada uno. El DALE es 2 veces por semana 20 minutos, nada más. Y esto da más o menos para esta nena unas 8 horas de trabajo. Y esto hacía la nena después de 8 horas de trabajo. No parece ni siquiera la misma persona. Se los aseguro que es. 3 años, 8 horas. No hay psicopedagoga en el mundo que pueda obtener estos resultados si la nena realmente tuviera un problema de aprendizaje. Cuando los chicos tienen una dificultad, los resultados que se logran no se acercan ni remotamente a estos, porque realmente hay algo en su biología que está obstaculizando el aprendizaje y entonces los chicos realmente necesitan muchísimo apoyo para aprender. Esto, más allá de la cantidad de casos que hemos tenido como esta nena, obviamente no todos aprenden tanto como ella, pero lo que nos muestra es el problema no está en los chicos. El problema está en la posibilidad que tenemos o no de enseñarles. Por supuesto, yo no desconozco, después de 30 años caminando el sistema educativo, que no es tan fácil. Digamos, que estos chicos faltan mucho a la escuela, que las condiciones son complejas. No es solamente un problema de didáctica, pero también es un problema de didáctica. Entonces, DALE significa derecho a aprender a leer y escribir. Porque yo quería enfatizar de entrada que acá el problema está en que acá estos niños tienen un derecho que no estamos sabiendo garantizar. Y yo siempre cuento que a mí me resultó más fácil armar el programa que ponerle el nombre. El nombre no se me ocurría, yo quería un nombre que funcionara. Y entonces un día llegó a DALE. Y le cuento a una colega, una psicopedagoga, le digo, tengo el nombre del programa, DALE. Me dice, ¡qué bueno! Dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura.
No, exactamente lo contrario, solo que es la misma sigla. Entonces decidí usarlo. Y entonces siempre presento que DALE no quiere decir dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura, sino derecho a aprender a leer y escribir. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con la conciencia fonológica? Allá vamos. El DALE tiene 3 momentos, es decir, esos 20 minutos se dividen en 3 momentos: conversar y escribir, jugar y escribir y lectura. Esto para ayudar a los maestros a organizarse, porque en 20 minutos hacer todo esto no es fácil y si no está muy organizado se vuelve muy complejo. Y entonces, ¿en qué consiste cada uno? ¿Por qué conversar y escribir? Porque los niños en primer lugar son personas. Y entonces lo que nosotros planteamos es, apenas el niño llega, lo que haces es hablar con él, con ella. Tratar de saber quién es, qué quiere, qué le pasa, qué le preocupa, cuál es su vida. Entonces, lo primero que hacemos es conversar con los chicos. Esto dura 7-8 minutos y los chicos le cuentan a sus educadoras muchísimo de sus vidas. De hecho, las educadoras a las docentes, esto es lo que al final más les gusta, porque todos somos docentes porque algo de esos niños nos conmueve, nos llega, y entonces tienen la oportunidad, que es muy rara para un maestro de grado, de sentarse con un niño, solo con un niño, y hablar. Y entonces, lo primero que hacemos es conversar y escribir, y lo que sigue es escribir una síntesis de esa conversación. ¿Qué nos permite esto? Y que el chico aprenda a escribir para escribir su historia. Es decir, esto vuelve significativo el esfuerzo de la escritura. ¿Para qué voy a escribir? Y voy a escribir para contar quién soy. Entonces vamos dejando un registro de lo que el chico cuenta en cada momento. Por supuesto, ustedes miran, bueno, pues si el chico no escribe una palabra, ¿cómo va a escribir una oración? La respuesta es siempre la misma, es una respuesta vygotskiana y es con nosotros. Es decir, el chico, hacemos con los niños lo que después esperamos que los niños hagan solos. Acá tenemos otro desafío tecnológico que no sé si vamos a probar. Esto es, después de la conversación, el momento de la escritura. Lo que les quiero mostrar es, por un lado, a ver si encuentran qué tiene que ver la conciencia fonológica en todo esto. Y por otro lado, les voy a mostrar esta nena con 5 meses de diferencia, porque una cosa que nos pasa es, bueno, pero haciendo eso la nena no va a aprender a escribir. Bueno, miren lo que pasa con esta nena. Vamos a ver cómo nos va. Arman la oración y la escriben. Les voy a mostrar un pedacito, si puedo. Diseño. Me compró un reloj. Muy bien. Mi diseño me compró un reloj. 6 palabras. ¿Tenés más? Sí. Sí, dale. Vamos a hacerlo juntas. Mi. Antes de la I suena otra, mirá. Mi. La M de mago. Muy bien. Mi. Muy bien. Excelente. Mi seño. Muy bien. Seño. Bien. Yo no sé de la letra. Sí, qué genia. Ño, la ñi de ñandú. Ah, esa la tengo en la computadora, la señora me la pone. Yo la escribo, pero no. Muy bien. Seño. O. Muy bien. Mi seño me. La segunda. Escucha esta. Me. La M de mago. Me. Salud. La E. Bien, pegadito. Mi seño me compró. La O. Antes de la O, mira.
compro. La K de caracol. Compro. Bien, no es una tarea para impacientes, como verán. ¿Vieron la conciencia fonológica ahí? ¿Vieron dos cosas? Los problemas de conciencia fonológica y la solución de conciencia fonológica. ¿Vieron algo de eso? No es tan fácil. Cuando van a empezar a escribir y la maestra dice mi, ¿qué dice la nena? Y eso es falta de conciencia fonológica. Ella no se da cuenta que hay otro sonido antes. ¿Qué le dice la maestra? ¿Lo vieron? La maestra le dice, antes de la I hay otra. Y vuelve a prolongar. ¿Se ve? Esto vuelve a pasar, no sé si alguien lo vio, sobre el final. Compró. ¿Qué dice la nena? La O. Si ella habla, ella dice compró, pero cuando analiza, no reconoce el sonido. Si la nena escribe sola, así es como faltan las letras. Las letras no faltan porque la maestra le prolonga el sonido y si no lo reconoce, se lo señala en un abecedario. Vamos a ver a esta misma nena un poquito después. ¿Querés que escribamos? A ver qué ponemos. El sábado salí a pasear. El sábado salí a pasear. El domingo jugué. No, a ver. El sábado salí a pasear a la casa de mi señor. Y jugué al vóley Con Lucas. con Lucas Y Achel. ¿qué tengo que poner? Y comí. Asado. ¿Ponemos todo eso? Dale. Vamos. El separado. Sábado. ¿Cómo sigue? Sábado. Preparado. El sábado. ¿Qué? Sábado me fui. Dale, me fui. Separado fui, separado. Cuando terminamos una palabra, para de que separamos. Me fui. Fui con la I De la normal, la de Imala. Muy bien. El sábado me fui. ¿Separado? Sí, perfecto, estás. Con la C de sapo, la C La de sapo, muy bien. de mi seño. el C. No. Muy bien. ¿Qué pasó? El trabajo de prolongación que hacía la maestra, ¿quién lo hace? Esto es Vygotsky de libro, ¿eh? Estaría orgulloso si pudiera vernos. Lo que antes hacíamos con otro, lo hacemos solo. La nena se autodicta, ella. Ella tiene la capacidad de analizar los sonidos y lo puede hacer ella. El paso siguiente es no hacerlo más. Yo me acuerdo una vez estaba en un primer grado trabajando con 3 nenas, no habla muy bien del género esto que voy a contar, pero sucedió. Estaba con una nena a la que le costaba mucho, ¿no? Entonces yo le iba prolongando los sonidos, la nena escribía y en eso viene otra y dice, yo escribo sola porque yo me hago sola los ruiditos. Pasa otra y dice, yo ya no. Eso también es Vygotsky de libro, un poquito perverso, digamos. Pero básicamente esa es la idea. Esto es lo que nos pasa, los chicos lo empiezan a hacer ellos mismos y después escriben como escribimos todos los demás. Entonces, el DALE no existiría sin el concepto de conciencia fonológica.
yo nunca habría podido entender dónde estaba el problema y qué era lo que estos chicos necesitaban para poder aprender a leer y escribir. Vamos a ver un poquito cómo se traduce esto en el otro momento, que es el de jugar y escribir. Ahí el DALE trae una serie de juegos, que yo siempre digo, son juegos si le ponemos actitud lúdica, si no son ejercicios. Y entonces donde se presenta el juego, la consigna y hay una serie de dibujos para que jugar con los chicos. Básicamente son actividades de reconocimiento de sonido inicial. ¿Y qué es lo que nos pasa? La vamos a volver a ver a esta nena y vamos a ver lo difícil que es analizar los sonidos de las palabras para los chicos. Bueno, ¿vamos a hacer un juego? Sí. ¿Sí? Dale, como el otro día, que me reganaste. Dios mío. Ahora te voy a ganar otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¿Una vez puedo ganar yo? ¿Una vez? ¿Qué número es este, More? El 2. Muy bien, nos toca el número 2. ¿Estás preparada? El 1 ya pasó. ¿Estás preparada? Sí. ¿Seguro? Sí. Tenemos un auto. No. Esta es difícil. Ananá. Ananá. Erizo. Erizo. Elefante. ¿Cómo? Elefante. Muy bien. Escoba. Escoba. Empanada. 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 ¿Cómo es? Empanada. Muy bien. Araña. ¿Cómo? Araña. Muy bien. Y aro. Aro. A ver, vamos a acordarnos. Elefante. Escoba. Un coche. Auto. Auto. Y Ananá. Erizo. Erizo. Empanada. Y araña. Y aro. Muy bien, excelente. Ahora lo que hay que hacer es elegir una, a ver, elegir qué te gusta. Esta. Muy bien, empanada. Agárralo. Es tuya. Tenías hambre, me imagino. Ahora tenés que encontrar entre estas palabras una palabra que empiece como empanada. Pará, no empieces todavía. Si la adivinas, tenés que agarrar otra vez y así hasta que no adivines más y me toca a mí. Pero si la adivinas todas de una, me regalas. Tenés que empezar. Tenés que elegir una palabra que empiece como empanada. ¿Cómo empieza empanada? A ver. A ver, decía empanada. Empanada. No, ¿cómo empieza? Empanada. Empanada. Muy bien, tiene que empezar así, como esa. ¿Cómo empieza? Muy bien, tiene que empezar así, a ver. Empanada. Dale, a ver, ¿qué palabra de acá empieza como empanada? ¿Qué es esto? Escoba. ¿Cómo empieza escoba? Escoba. 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 ¿Empieza como empanada? Sí. Muy bien. Primer punto para la señora Morena. Escoba, empanada. Vamos, te voy a dar una difícil. Ananá. Ananá. ¿Cómo empieza? Ananá. Tenés que encontrar una de acá que empiece como anana. ¿Qué es eso? Aro. ¿Y cómo empieza? Con na. A ver. Aro. Muy bien, ganaste otra. 2 puntos. 2 puntos. Ahora elegí otra, a ver. A ver, dale. ¿Cómo era? Araña. Araña. Tenemos elefante, auto y erizo. ¿Cuál empieza como araña? A ver, ¿cómo empieza este? Elefante. 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 Este. Auto. La primera letra, el primer ruido hay que decir, ¿eh? Auto. Erizo. ¿Y esta cómo empieza? Araña. 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 ¿Cuál empieza así? Araña. Elefante, auto o erizo. Elefante. Auto. Erizo. ¿Cuál empieza? ¿Seguro? Sí. A ver, fíjate. Elefante. Tiene la A. ¿Pero cómo empieza? La E. Entonces no. Tenemos que contar uno que empiece con A. Auto. Muy bien, Morena.
3 puntos para Morena, muy bien. ¿Y estos dos cómo empiezan? Elefante y... Erizo, era difícil, muy bien. Impresionante, ni me dejaste jugar, che. Ni me dejaste Te dije jugar. que te voy a ganar. No puedo creer, no jugué nada yo. Bueno, más allá de que la nena es absolutamente adorable, ¿vieron lo que cuesta? ¿Vieron lo que le cuesta poder realmente reconocer los sonidos dentro de las palabras? No logra saber muy bien en cuál sonido tiene que fijarse. Es decir, y esta no es una nena de las que más les cueste. Es decir, si yo no tuviera el concepto de conciencia fonológica, no podría interpretar qué está pasando acá. Y no sabría qué hacer y pensaría que es un problema de letras, cuando yo ahora lo que sé es dónde está el problema de esta nena. ¿Qué es lo que hacemos? Acá faltan los dibujos. Ok. Bueno, acá debería haber un dibujo de un auto, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Vamos prolongando las palabras y poniendo una rayita por cada palabra. Auto. ¿Se ve? Ok. ¿Se ve? Esto es una versión de las cajas del Konin, 60 años después. La diferencia está en que la caja no está puesta y la vamos poniendo nosotros con los chicos. Sobre esto es que los chicos escriben. Y así es como, unos meses después, pueden escribir solos. Esto es materializar el lenguaje, como decía esa cita de 1922. Solamente a título informativo y para terminar, lo que estamos probando ahora es que esto mismo se haga con un videojuego para que, siendo tantos los chicos que necesitan esto, no tengamos el nivel de esfuerzo de tarea docente. Pero básicamente la idea es, tenemos el concepto psicológico y lo vamos traduciendo en estrategias didácticas diversas. Entonces acá los chicos tienen las rayitas, tienen palabras para elegir y si apretan van escuchando los sonidos de las palabras para poder reconocer cuáles son los sonidos que las forman. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a abrir un espacio de preguntas, que muchas veces es ahí en las preguntas donde se juegan los detalles. Yo sé que alguno tiene alguna pregunta, pero capaz que no es de los primeros. Vos te estoy mirando. Si no la haces vos, la hago yo por vos. Pero capaz que hay algún otro que tenga alguna pregunta para Beatriz. Un comentario. No, que quería hacer un comentario porque en la escuela hoy en día las maestras no hacen eso. Esto es más que nada para maestras de apoyo o para psicólogos o futuros psicólogos. Digo... A ver, muchas veces los maestros no hacen esto porque no saben la importancia de hacerlo. Pero si nosotros les explicamos la importancia de que lo hagan, lo harían. Y yo creo que muchos chicos que terminan no aprendiendo a leer y escribir aprenderían mucho antes. No necesitarían el apoyo, sino que podrían aprender dentro del aula con mucha más facilidad. Antiguamente, se enseñaba así generalmente. En realidad se enseñaban los sonidos de las letras, pero no necesariamente se analizaban las palabras. Sí, uno tiene un recuerdo parecido, no es lo mismo, digamos, ¿no? Porque a veces el análisis era más un tema de que nos enseñaban los sonidos de las letras más que analizar las palabras. En el lenguaje oral, la niña no tenía ninguna dificultad para expresarse. Se expresaba correctamente, hablaba bien, con claridad, con rapidez. Bueno, no podemos, la suponemos con un nivel de inteligencia normal o a lo mejor superior. Se evalúa conjuntamente la capacidad que tienen para entender, por ejemplo, expresiones no literales formuladas oralmente, como por ejemplo cuando uno emplea la frase qué bonito, pero en lugar de decirlo para admirativamente como un estímulo la está en realidad reprendiendo, y si eso tiene incidencia.
Esto es importante porque la realidad es que, bueno, una de las cosas que hoy sabemos es que aprender a leer y escribir a nivel de sistema no tiene que ver con la inteligencia, por ejemplo, y no tiene que ver con el dominio del lenguaje. Es decir, que esta nena es perfectamente inteligente, se expresa perfectamente bien, entiende todo, no sabe leer y escribir porque la habilidad que no te ha desarrollado es la conciencia fonológica. Todo lo demás funciona perfectamente bien en ella. Pero esta habilidad es suficientemente potente como para hacer que no pueda leer y escribir palabras. Otra cosa es la producción textual y todo esto, donde sí las habilidades discursivas empiezan a jugar. Pero estos chicos son chicos perfectamente capaces. No es por eso que no saben leer y escribir palabras. Sí, está claro, sí. A ver, sí, pero estas son todas habilidades que no correlacionan con el dominio del sistema de escritura. Es otra cosa. No son habilidades de las que dependa la posibilidad de aprender a leer y escribir palabras. No sabría, no estaría muy segura de mezclar esos dos niveles. El vínculo es excelente y la nena podría no entender esto. Son dos dominios diferentes, me parece. Había una pregunta por allá, ¿no? Y hay dos más acá. Perdón. ¿Había una acá? ¿O me pareció? Entonces no sé, vos. Acá hay una y acá hay dos. Dale. Yo soy maestra y bueno, ahora hace un año que estoy en el equipo director, vamos a decir, de un jardín de infantes, pero durante 8 años trabajé en escuela de contexto crítico y siempre me tocaba primero y siempre trabajé así, de esa manera, con el sonido, porque el niño de primero tiene que saber leer y escribir para pasar a segundo. Y me acuerdo que tipo las compañeras, las paralelas decían que no nos vaya a ver la inspectora dando las letras sueltas, porque cuando nos formamos como maestras, eso era como que ya no, mamá, y todo separado, era mal visto. Pero a nosotras no funcionaba. Y era la forma en que los niños aprendían. Y después, bueno, nos enteramos también que en Europa se estaba volviendo a esa forma de trabajar. Entonces decíamos, nosotros vamos a aplicar esto, que es lo que no funciona, y ahora, actualmente, se está reflotando todo y te piden que lo hagas. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando lo del periódico, que me quedó colgado, que el papá te fue a decir como que habías expuesto al niño a que no sabía escribir, yo pensé que vos ibas a decir como que no, en realidad eso es parte del proceso de escritura. Estabas como demostrando a esa comunidad que el niño está escribiendo, aunque le falten letras, está escribiendo, y también enseñarle al papá a valorar que eso es parte del proceso de escritura, porque muchas veces a nosotras nos pasaba eso, que nos decían, no, pero ¿cómo le vas a corregir que puso, en vez de pato puso A-O? No, porque él se autodictó, pato, puso la A y la O, pero es parte del proceso, entonces le puse carita feliz y lo felicité. Es parte del proceso cuando el proceso funciona mal. Cuando un chico de 9 años escribe así, algo salió mal. No es parte del proceso, es mala enseñanza. Porque un chico de 9 años no tiene por qué escribir así si se le enseña adecuadamente. Pero además hay otro problema que me parece que es importante, y es un periódico barrial es un instrumento de comunicación. Eso que los chicos escribían no comunica, porque nadie lo puede leer. Con lo cual yo tenía un error conceptual, es decir, yo si publico un diario barrial, lo publico de manera tal de que todos lo puedan leer. Y entonces yo le tengo que enseñar al niño que si quiero que el otro lea lo que yo escribí, lo tengo que escribir convencionalmente, porque la convención es lo que nos permite comunicarnos. Entonces ahí yo me equivoqué conceptualmente. Es decir, acá no, y digo, esto por un lado, es decir, no está bien distribuir un diario que nadie puede leer. No tiene ningún sentido. Entonces yo tendría que haberles ayudado a los chicos para que escribieran algo que comunicara, para que los demás pudieran recibir su noticia.
Pero por otro lado, y yo voy a insistir con esto porque me parece que es algo que se ha dicho mucho, decir es parte del proceso. Es decir, esto es normal, esto es esperable. Y que los chicos no aprendan a leer y escribir no es esperable. Esto no es parte del proceso. Esto es lo que pasa cuando no enseñamos adecuadamente, pasan los años y los niños no aprenden. Pero no es lo mismo que, obviamente, un chico de 4 años escribe así y está bien, pero cuando los chicos son grandes no es parte del proceso. Es algo que salió mal. Quería consultarte, cuando hay un diagnóstico de trastorno del lenguaje, que es tan importante para el proceso de escritura, ¿se debe enseñar así? Que no sé si podías ampliar un poquito. De esto hemos estado hablando en estos días. A ver, yo no estoy pensando tanto en trastornos del lenguaje, pero sí en algunos problemas en la pronunciación. La realidad es que enseñar así ayuda más que enseñar de otras maneras. Yo siempre, bueno, es una historia larga, pero un nene en Catamarca, en una provincia del norte argentino, donde yo estaba trabajando con un grupo de maestras, una maestra me dice, tenés que venir a ver a Juan. Yo le digo, yo no voy a ir a ver a Juan, porque si vos no podés, yo tampoco. Digo, yo no tengo nada más para decirte. Cuando lo conozco a Juan, Juan tiene un terrible trastorno del lenguaje, pero Juan escribe. Y de hecho, y esto yo después lo consulté con especialistas en lenguaje, escribe mejor de lo que habla. Y Juan escribió un libro sobre lo que el sistema educativo le estaba haciendo, que yo no les puedo explicar lo que es. No lo podía decir, pero lo podía escribir. Con lo cual, digo, por supuesto que Juan tardó mucho más, que seguía omitiendo letras, pero la realidad es que funciona más que otros métodos, pero sí, no es lo mismo, por supuesto. Es mucho más complejo lograr que aprendan y la enseñanza tiene que ser más intensiva y los resultados son más modestos. Esto es así. Había alguien por acá, perdón, ¿no? Ah. Eso es traición. Bueno, dale. No, en primer lugar, bien interesante lo que se está debatiendo cuando a veces los sistemas validan formas de enseñar aunque la gente no aprenda. Entonces, y cuando uno profundiza en eso, el problema lo tiene el objeto de estudio y no la necesidad de indagar y transformar prácticas. Pero bueno, esto bien concreto. Yo quiero decir algo que tal vez no aporte mucho en esta anécdota que voy a hacer, pero cuando tú repetías lo de la maestra y que le dijo que el hijo no iba a pasar, me pasó a mí con uno de mis hijos, previo a las vacaciones de julio, en primer año, y salió aprendiendo por un método que no me expliquen cuál es, pero que lo sentamos 2 semanas hasta que aprendió sin problema, después no tuvo dificultades. Así que esas cosas pasan en todos los sectores seguramente, pero no, acá el problema, lo que yo le comentaba a Alejandro es el siguiente. A ver, acá hay 2 cosas que tú mostrabas. Una es la metodología elaborada por esos manuales, pero también está la actividad, ¿no? O sea, alguien se sentó, alguien con sentido y afectivamente se sentó con ese niño. Entonces, más allá de los problemas globales de las teorías, sobre justamente la teoría de enseñanza global, acá también hay una intención de hacer, por eso el tema de, tal vez se esconda acá la necesidad de llegar a la singularidad y a la presencia con sentido. No es lo mismo una presencia individual sin sentido. Y para esta niña claramente tenía sentido y hay una relación de afecto con esa maestra. Pero esa instancia estuvo. El problema es cuántas posibilidades reales tenemos de que este conjunto importante de niños, como tú lo decías, tenga la posibilidad de tener un contacto singular, digamos, en este proceso de atención y sistemática con sentido, digamos, para el niño. O sea que, en definitiva, simplemente era eso, era el planteo, bueno, pero acá hay un elemento más, que es esa atención particular, que seguramente estuvo ausente en la casa. Nadie se sentó a trabajar, aunque sea desordenadamente, pero seguramente tampoco ocurrió en el centro de estudios. Y esa tal vez también es parte de la diferencia. Sí, absolutamente. Yo siempre digo que hay un 50% que es lo vincular que se establece, que la actividad de conversar y escribir hace al vínculo que se establece,
Igual alguna vez me pasó, me acuerdo, con maestras de Mendoza, que ellas insistían en esta conversación, y yo me empecé a preocupar de que no estuvieran haciendo nada más. Y entonces les dije, bueno, pero si ustedes solamente sacaran a los chicos a conversar, ¿habrían aprendido a leer y escribir? No, me dicen. Bien, esta es la condición de posibilidad. Después hay que hacer algunas cosas técnicas para que esto se convierta en efectivo aprendizaje. Pero también nos pasó con una maestra que en 3 meses sacó adelante un montón de chicos. Al año siguiente, cuando volvemos, se pelea con la directora y ella lo único que quiere es irse de esa escuela, y durante un año ningún niño aprendió nada más con esa misma maestra. Así. Es decir, totalmente. Si no está el afecto, no hay aprendizaje. Solo con el afecto no alcanza, pero sin el afecto no hay ninguna posibilidad. Totalmente. Estaba la mano ahí atrás. No, mi comentario iba un poco en la línea que comentó el señor Neto, que primero decirte que me pareció interesante, Dale, que al final terminás incorporando las prácticas sociales del lenguaje, porque cuando tiene que construir el texto, construye un texto con significado para algo, cuando en la construcción oral que hacen con la de par en par, entonces como que integras eso, también integras la teoría de Vygotsky y también integras conciencia fonológica, o sea que tal vez hiciste como una adaptación y terminaste integrando todas las corrientes, me parece, en tu propuesta, y eso me parece que es una de las razones por las cuales puede ser que sea exitosa. Pero te quería preguntar un poco en la línea de lo que te decía Neto, de si intentaron hacer el DALE a nivel de grupo para separar cuánto de su efectividad tiene que ver con el trabajo personalizado. Sí. En realidad nosotros empezamos trabajando a nivel del grupo. Es decir, nosotros desarrollamos propuestas para el aula donde, bueno, no es exactamente igual, pero son los mismos fundamentos. Yo desarrollo el DALE cuando veo que aún con esas propuestas pasan 2 cosas. Están aquellos para los cuales la propuesta llega demasiado tarde y el chico ya tiene 9 años y si no es personalizado no es. Y algunos que van quedando atrás a pesar de que mejoremos las prácticas en el aula. Entonces el DALE viene a ser un complemento de esas propuestas para el aula. Porque la realidad es, el DALE nos sirve o para apagar el incendio que tenemos en el segundo ciclo de la escuela primaria, 4º, 5º, 6º, chicos que no saben leer y escribir, o para el niño chiquitito que está quedando atrás. Yo siempre digo, tiene un uso remedial y un uso preventivo. En todos los sectores sociales hay chicos que sin un poquito más y sin un poquito de atención personalizada no arrancan. Pero, digamos, primero vino el aula y después vino el DALE. Y la realidad es que cuando nosotros cambiamos las prácticas en el aula, que digo, hay miles de maneras de básicamente prolongar los sonidos. A veces eso me desespera. Es así de fácil. Bueno, con las estrategias, digo, hemos tenido maestras que han inventado de todo, pero realmente los aprendizajes me mejoran un montón. Yo un poco en la línea de preguntarte por el juego, porque en realidad el juego justamente lo que no tendría es el componente interactivo. Por lo tanto, se han evaluado el impacto del juego de alguna medida que claramente les permite el establecimiento de las correspondencias, les permite en realidad el análisis de la cadena sonora, etcétera, pero no tiene el componente interactivo, que probablemente pueda permitir como la automatización de la regla de correspondencia, pero no necesariamente un nivel de escritura. A ver, yo decía, lo llamamos juego por llamarlo de alguna manera, digamos. No, pero quiero decir, no, claramente acá el objetivo es cognitivo. Digamos, no está pensado como juego, no hay otros niños, con lo cual la verdad es que el juego funciona de una manera muy particular y nosotros no evaluamos, la verdad, nunca los componentes por separado. No hemos tenido esa posibilidad, hemos mirado cualitativamente en general. Con lo cual, de todas maneras, yo creo que es un modo de llevar la atención de los niños hacia los sonidos de las palabras, porque es el único momento donde no hay letras y entonces se trabaja solo con los sonidos. Pero yo creo que el proceso de automatización se da básicamente al escribir. Digamos, para nosotros la estrategia fundamental de enseñar, las letras se enseñan escribiendo básicamente. Es decir, o mejor dicho, se aprenden a fuerza de escribir, 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 escribir.
Ahí es donde yo creo que se produce el aprendizaje. Mi pregunta era, en esto como que aparece de la correspondencia 1 a 1 con niños que, por ejemplo, necesitan un poquito más, y en esto que vos contaste de niños que tienen distintos desarrollos, ¿no? El que necesita que otro le alargue la letra, pero otro que lo puede alargar y otro que ya no necesita. ¿Probaron esto con tutorías por pares, por ejemplo, donde la correspondencia no sea docente, niños, sino compañeros que ya están en estos otros niveles que puedan ayudar en esta zona de desarrollo próximo? Por ejemplo, decir, yo te ayudo alargando la letra hasta que vos, esas cosas, ¿lo probaron? ¿Saben cómo? A ver, con los chicos que vienen al DALE, que son muy grandes, la verdad es que las otras cosas que intentamos no nos van bien porque... Digo, es casi humillante para el chico que un compañero lo vea en esta situación. Entonces, la personalización también tiene que ver con la protección de este chico que está muy atrasado, que está muy lejos. Sí, pero en el aula, a ver, lo hemos hecho nosotros y te cuento muy brevemente una maestra catamarqueña que había conseguido un libro y que había descubierto la conciencia fonológica por un libro que llegó a sus manos, y entonces ella decía una cosa fantástica. Me dice, en el año, primer grado, hacía años, en el año tenés 3 horneadas. La primera horneada, cada horneada es chicos que aprenden a leer y escribir. La primera horneada sale para abril. Generalmente son nenas y son unas poquitas. Entonces yo lo que hago es a esas les enseño a prolongar. Porque no es espontáneamente es difícil. Les enseño a prolongar. Entonces, ellas me ayudan con los otros. Saco la segunda horneada para agosto. Y la última más o menos para octubre. Con la última las nenas me dicen, señor, vení vos. Claro, son los que dan más trabajo, las nenas ya están repodridas, digamos. Y entonces, digamos, ella lo cruzaba con estas otras habilidades. Pero absolutamente, en un primer grado, tomar a los niños que ya saben leer y escribir. Y esto me pareció muy inteligente de la maestra, ¿no? Es decir, ella les enseñaba a prolongar. Porque ella me dice, lo que las nenas espontáneamente estiran la sílaba, pero no tienen este manejo. Las nenas, porque ella me decía que eran nenas, los varones se sabían escribir, no querían hacer este trabajo. Digo, perspectiva de género, a mí me van a matar, pero es lo que me dijo la maestra. Sí, claro, porque en un aula es muy complejo, porque es personalizado también en el aula. Lo que pasa es que ella lo que hacía era lo personalizaba en otras compañeras, pero es una estrategia excelente, absolutamente. Esto es muy a nivel personal. Como madre, ¿a qué edad puedo comenzar a reforzar o ayudar? No, bueno, se me pasó el tiempo, entonces. No, justamente, ¿a qué edad puedo comenzar a tratar esto? A ver, con estos procesos culturales las edades son difíciles de marcar y hay que tomarlas con cierto cuidado, pero me parece que, lo que se suele considerar es que a los 3 años es un buen momento para jugar con las rimas, porque en la rima, y más que el significado, importa el sonido de la palabra. Entonces lo que hace la rima es hacer que el niño atienda a la palabra como hecho sonoro y no por su significado. Después de esto, reconocimiento de sílabas, mate y mano empiezan igual y demás. Nosotros esto lo hemos hecho en salas de 4 con chicos de todos los sectores sociales y funciona muy bien. Sonido inicial y ya está. Y ya está. Básicamente esas son las edades que se suelen manejar. Yo te quería consultar si solo es para los chicos que se comen letras, porque yo te cuento mi caso personal. Tengo un nene, que ya no es tan nene, que me escribía al revés y que me le hicieron 50.000 cosas y no podían saber por qué escribía exactamente al revés todas las palabras. Y si le dictaban sílabas, las ponían en el orden que le dictaba, pero por sílabas al revés. Y me costó muchísimo que lo pasaran, que la escuela lograra que él escribiera bien. Tiene 19 años, ¿no? Está estudiando ingeniería. Pero si lo apurás, te digo porque hasta el día de hoy, con 19 años, vos lo apurás y él escribe al revés. No logro que escriba al derecho, no se come letras.
pero nunca le encontraron el jeito, vamos a decir. No sé, no sé si es solo para eso. A ver, analizar los sonidos es para otra cosa. Esto es otro tipo, esto tiene que ver con el manejo espacial, más que con el análisis de los sonidos. No, la conciencia fonológica ahí no tiene nada que ver. Ahora, exactamente qué es lo que tiene que ver, no sé, pero acá tenés todo un equipo de especialistas de psicología cognitiva, así que alguno te podrá ayudar. No soy yo la persona apropiada. Dale, sí. Igual es una linda pregunta. Muy bien, Juan te la va a contestar. No, yo no la voy a contestar. Quiero decir, hay muchas fases del aprendizaje de la escritura donde ves que hay niños que escriben realmente en espejo de manera espontánea. Algo que si uno lo ha intentado es muy difícil. Ahora intentás y no podés. Digamos, lo podés, pero cuesta. Hay toda una serie de gente que ha trabajado en estas cosas de que uno tiene como que desaprender la simetría, ¿no? Porque para nosotros las caras son simétricas, los objetos vistos en el espejo es el mismo objeto. Y acá las letras, la D y la B, son imágenes especulares, si querés, pero son distintas. Entonces, le diste vuelta y entonces eso implica un proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa exactamente cuando un niño o un adolescente no hace eso? Bueno, eso ya es... como dice Bea, no es un tema de conciencia fonológica, ¿no? Es un tema más bien visual, hay que ver. Claro, no sé si al final lo único que tiene la psicopedagogía para ofrecer creo que es, y hay que laburar, ¿no? En el fondo eso es la única forma de salir de eso y la verdad es que si me decís que está en la facultad, bueno, realmente le ha ido bien en ese sentido. Entonces, pero no sé si hay en realidad en estas cosas, y también pasa en la dislexia, uno no cura, más bien uno remeda, uno genera procesos alternativos para lidiar con esto y poder seguir trabajando. Pero así, más que esto, podríamos buscar los trabajos y leerlos, pero... Con esos pocos datos no podríamos decir mucho más, ¿no? Eso es otro que quiero decir. Igual lo que sí vale la pena es que capaz que en percepción empezamos a ver cosas y terminamos leyendo esos papers específicos si te interesa, seguramente vos más que el resto. Aprovecho para cerrar por acá, le quiero agradecer especialmente a Bea la presencia, la charla, todo, les pido un aplauso para ella.